Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, aquí estamos otra vez con todos vosotros, con un tema fascinante, extraterrestres en la antigüedad hace 172.000 años. Concretamente, en Australia, en una región muy determinada que se llama Kimberley, en donde hay unas extrañísimas pinturas rupestres que nos muestran seres que eran dioses, los dioses Wandjina, que son muy similares a los grises, a estos seres extraterrestres o supuestos seres extraterrestres que realizan las abducciones reportadas en el siglo XX y también a principios del siglo XXI. Muy interesante todo esto porque estamos hablando de unos seres que son mitológicos dentro de lo que son las civilizaciones aborígenes australianas, y resulta que esos seres eran espíritus de la lluvia y de las nubes. Ahí ya tenemos un primer punto importante, porque estos espíritus de lluvia y de nubes están relacionados con el agua. Para esas comunidades lo más importante realmente era el agua, el ciclo del agua, ya que eran sociedades cazadoras y recolectoras. Estaban pintando en las paredes lo más importante que había en toda su vida, lo más necesario a la hora de honrar o a la hora de respetar o a la hora de transmitir a las siguientes generaciones. Estos Wandjina son personajes antropomórficos, carecen de boca, la parte superior de la cabeza es ancha, está ensanchada, son cabezas enormes, con rostros semejantes a calaveras, con ojos, como hemos dicho, los ojos son muy grandes, tienen también como forma almendrada o redonda, la nariz está muy poco marcada, apenas unas ranuras o unas pequeñas líneas. De hecho, hay otra cosa que también es bastante curiosa, que es que las cabezas están aparentemente rodeadas por plumas, y esas plumas están indicando la posibilidad de que esos seres pudiesen volar, ya que existe una simbología antigua común a todos los seres humanos que exponía que las plumas estaban relacionadas con los pájaros, y los pájaros pueden volar, plumas y volar, ¿no? Todo relacionado. Y también una especie de aura luminosa, y esto se ve perfectamente alrededor de las cabezas de los Wandjinas e incluso alrededor de los ojos, en un efecto muy similar al que se utilizan para hacer sesiones de hipnosis o se representan para hacer las sesiones de hipnosis. Además, estos Wandjinas tienen en común en su estilo artístico que están pintados en colores negros, rojos, amarillos, ocres, es decir, colores fuertemente agresivos, y además sobre un fondo blanco, cosa que tampoco concuerda mucho con lo que viene siendo toda la geología y todas las piedras y el color de las piedras que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos quiénes los pintaron realmente, quiénes eran los pueblos que honraron a aquellos dioses en aquellas pinturas rupestres. Bueno, son aborígenes australianos, eran sociedades cazadoras, recolectoras, como hemos dicho, ¿no? Y han sido encontrados varios objetos datados en más de 172.000 años. Claro, esto nos sugiere que estos seres pudieron estar visitando a estos aborígenes desde hace la friolera de 172.000 años. Según la mitología de estas comunidades de aborígenes, los seres fueron los creadores del mar, de la tierra y de sus habitantes, es decir, se enmarca en un proceso de génesis igual que vemos en el Antiguo Testamento e igual que vemos en la antigua cultura sumeria. Los espíritus de estos antiguos seres o de estos antiguos dioses podían seguir viviendo en estanques según la mitología de los aborígenes australianos, y de hecho, curioso, que un Wandjina tenía poderes especiales, cada uno de los Wandjina, y si eran ofendidos, porque evidentemente ellos pues tenían cierta relación con aquellos pueblos de la antigüedad, pues podían causar inundaciones e intensos relámpagos. También estaríamos exponiendo cierto control de la energía eléctrica o cierto control de la atmósfera, cierto control atmosférico que pudiésemos estar pues exponiendo, igual que ocurría también en las guerras de los antiguos dioses mesopotámicos y sumerios. Bueno,
También hay otra cosa que es realmente fascinante, es que estos Wonjinas, cuando dejan de estar con los aborígenes, se convierten en la Vía Láctea según la mitología de aquellos pueblos. Claro, que se conviertan en la Vía Láctea no deja de ser puntos luminosos que se quedan en el cielo y que de hecho se van moviendo con el paso de las estaciones, con el paso de los días. Y esto puede ser realmente una metáfora de que aquellos dioses pues realmente se convirtieron en objetos voladores no identificados, luminosos, identificables por las noches. Bueno, entonces, son estas pinturas rupestres que están representando a los Wonjinas la evidencia de visitantes de otros mundos interactuando con los seres humanos. Pues realmente puede ser, y bueno, pues si uno observa realmente lo que son las pinturas, si uno observa realmente pues todo lo que es esta presentación, porque más que pues una pintura eclesiástica para honrar a dioses o a espíritus, pues realmente estamos hablando prácticamente de una descripción pormenorizada de cada uno de estos dioses. Parecen presentaciones perfectamente diseñadas. Cada uno parece similar, pero cada uno tiene características diferentes. Además, he visto características como los hombros muy anchos, cosa que vemos también en los reptiles o en las deificaciones reptiles de los mesopotámicos y también en los seres de Horseshoe Canyon en Estados Unidos. Claro, esto es fascinante porque tenemos tres tipos de dioses muy similares en culturas que no se conocen para nada entre sí y que no podían tener contacto entre ellas. También veo detalles como el de las vestimentas, ¿no? Vestimentas que me exponen que este tipo de seres pudieron llegar a tener algún tipo de relación con aquellos aborígenes del tipo de uso de sus ropas. Es decir, puede ser que esta historia tenga nexo en común con la famosa historia de los Dropa, de aquellos supuestos alienígenas que tuvieron un accidente en la región sur de China y que tuvieron que quedarse a convivir con los lugareños y por tanto evidentemente pues al no poder reparar su nave espacial o realmente pues la nave interestelar que hubiesen estado utilizando para llegar a la Tierra, pues al no poder volver a usarla, pues tendrían que haberse quedado en la Tierra y haberse tenido que proteger del frío. Y esto es algo que también vemos en estos Wonjina, que parece que tienen estos pues unos vestidos ceremoniales, ¿no? Me parece realmente importante el hecho de poder ver que estos Wonjina son representados con manos y con pies, que están siempre mirando prácticamente de frente, es decir, como si estuviesen en posición vigilante. El hecho de tener este tema de no ser ofendidos siempre está indicando algún tipo de control por parte de la población, ¿no? Al respecto de tener que honrarles y si no son honrados de la manera que a ellos les gusta, pues haber represalias, y esto ocurre en todos los dioses de la antigüedad, en estos dioses que bajan de las estrellas. Pero bueno, realmente vamos a ver cuál es la génesis de todo esto, ¿no? Resulta que en el año 1938 hay un doctor que se llama Andreas Lommel, que es miembro del Instituto Frobenius, que descubre todo esto. Y además lo descubre de una manera pues muy curiosa, ¿no? Muy de película, porque este hombre es un investigador de los aborígenes, vive durante varios meses en la parte noroeste de Australia, en la región de Kimberley, con un antiguo aborigen que se llama Unambal, y es una cultura que ha existido por lo menos desde hace 60.000 años. Bueno, pues resulta que este hombre pues llega allí, primero se presenta, no es aceptado, pero bueno, es un buen hombre, es un investigador y está allí, les ayuda un poco, y un poco como lo de Bailando con Lobos, pues se va haciendo pues amigo de los jefes, se va haciendo un poco pues miembro de la tribu, y al final realmente pues gracias a sus conocimientos en ciencia, en medicina, que va ayudándoles, pues este hombre pues consigue tener cierta confianza hasta que con el paso de los años pues este pueblo le tiene como un miembro más de la comunidad, y de hecho llegan a enseñarle pues su parte más sagrada, la parte de la cueva de sus dioses Wonjina. Entonces, claro, imaginaros la impresión que tuvo el señor Lommel cuando de repente llega por primera vez allí y observa y fotografía pues estos dioses que están mirando
desde estas rocas, que además, de hecho, prácticamente están hechos a medida y muy desproporcionados con respecto a las cabezas de sus cuerpos, la impresión que tuvo que tener este hombre cuando se encontró con toda esta escena, ¿no? Bueno, siguiendo el protocolo cultural, el señor Lommel no pudo tocar estos dibujos porque resulta que solamente los más ancianos podían cumplir el derecho, podían tener el derecho de tocar o de cuidar y de eliminar el posible moho que pudiesen tener las pinturas, ¿no? Y es que era realmente el único... bueno, pues el único leitmotiv de estos ancianos, el hecho de poder cuidar las pinturas y mantenerlas perfectas con el paso del tiempo. Bueno, también es curioso porque Lommel se encontró que había representaciones de estos dioses Wandjina, que son muy similares, como hemos dicho, a los grises, y también se ven representaciones de los antiguos aborígenes, y bueno, las diferencias son muy claras. Los aborígenes tienen una piel pues así más morena, y mientras tanto los dioses Wandjina son mucho más blancos, son representaciones prácticamente como la de los hombres de negro, prácticamente, ¿no? Bueno, muy interesante el estilo utilizado por los aborígenes para representar a estos enigmáticos seres divinos, ¿no? Y también el hecho de que estos extraterrestres, pues evidentemente están interaccionando de una manera muy clara con respecto a su posición social. Hay algunos Wandjina que son más grandes que otros y eso es posible que estén representando realmente un escalafón social, algún tipo de jerarquía dentro de estos dioses de la antigüedad. Me interesa también el hecho de que aparecen al lado de los pictogramas de los dioses, también aparecen serpientes, ¿no? De hecho, hay una serpiente que se llama Ungut, que es la serpiente arcoíris, que es muy similar, además, esas representaciones de arcoíris a los actuales avistamientos de los ébanis, estos ébanis que se ven en países como México, como Perú, como Estados Unidos, como Inglaterra, que de hecho son realmente pues grandes agrupaciones de objetos voladores no identificados del tipo lumínico, ¿no? Y resulta que estos serpientes arcoíris aparecen también en la génesis de la mitología de estos pueblos con estos dioses Wandjina. De hecho, en torno a los jefes Wandjina hay líneas o bloques de color que representan rayos, nubes, aparecen pues evidentemente estas serpientes, y se expone en la mitología que aquellos que violan la ley eran aquellos dioses, porque eran diferentes comunidades Wandjina y hay más de una serie de cuevas con estos dioses, pues resulta que aquellos que violasen la ley eran castigados con inundaciones, con rayos y con tornados, este control meteorológico que hemos dicho al principio, ¿no? Bueno, resulta que, según esta mitología también, los aborígenes ven a la Tierra como una gran serpiente, la serpiente Ungut. La Vía Láctea se ve como otra serpiente llamada Walawanda, y bueno, pues más que nada, pues estos son referencias muy similares a lo que tenemos con la creación del mundo por parte de dioses serpiente, también en la antigua Mesopotamia. También es interesante el hecho de poder ver cómo hay ciertas ciencias asociadas a estos dioses, como por ejemplo que los aborígenes australianos creen que hace mucho tiempo atrás la Tierra era blanda y no tenía forma, y son los Wandjina los que les dan forma, como si estuviesen de alguna manera, como si hubiesen trabajado en la terraformación, en la transformación geológica de la Tierra, algo que también vemos con los sumerios. Vemos también que excavan ríos y pozos de agua, igual que el dios Enki con la civilización sumeria. También vemos que construyen las montañas y hacen pasos y llanuras niveladas, igual también que la ingeniería de minas y la ingeniería y la arquitectura que aparece representada en los constructores de los zigurats de los sumerios. Es fascinante porque estamos hablando de lo mismo en pueblos que no se conocen absolutamente para nada. También tenemos el uso de estos pueblos de armas, es decir, parece que a estos dioses les gustaba el hecho de crear guerras entre estos antiguos pueblos, como si de alguna manera se estuviesen alimentando de esas energías negativas, y también les dan leyes y ceremonias. Aquí tenemos ya los primeros ritos, igual que
que en el código de Hammurabi que tenemos en la Mesopotamia, la Sumeria y en el Antiguo Egipto. Bueno, también tenemos la escarificación de la piel, algo que también es muy interesante porque esa escarificación de la piel parece que es realmente como una especie de escamación, como si estuviesen haciendo que esos súbditos tuviesen escamas, quizá como ellos. Y también temas como la circuncisión, esto también aparece en la cultura de los Wanjinas, en la cultura aborigen australiana. Bueno, también tenemos el hecho de que las antiguas tribus pensaban que los dioses, pues evidentemente, tenían que volver en algún momento y de hecho se podían ver exclusivamente por la noche como luces en movimiento sobre la Tierra, además de lo que hemos dicho de la Vía Láctea, ¿no? Esto es una mención muy clara al tema de ovnis, ovnis que se pueden ver perfectamente en los cielos de nuestro planeta en cientos o miles de lugares del mundo, de ciudades del mundo a día de hoy. Y bueno, pues esos son los casos que analizamos en Ufopolis pues todas las semanas y todos los días. Bueno, aparte de esto, tenemos bueno, pues que los Wanjinas también son contemporáneos, según la mitología de estos aborígenes, con gigantes y con hombres reptil. De hecho, hombres reptil que llegan a estar en guerra entre ellos. Se les llama, de hecho, hombres reptil venenosos y los hombres reptil no venenosos. Esos hombres reptil aparecen en la mitología de los chinos, aparecen en la mitología de los japoneses, de los mayas, de los aztecas, de los sumerios, de los escandinavos, de los centroeuropeos, de las culturas africanas, como por ejemplo los Dogon. Tenemos cientos de menciones a esos dioses reptil que de hecho están en guerra entre ellos. De hecho, se habla de que se libró una terrible batalla en Uluru, ¿no?, en la Tierra, durante un tiempo, el tiempo de los sueños, según estos aborígenes australianos, en donde un pueblo conocido como los hombres serpientes venenosos atacan para dar muerte a los pueblos que habitan la zona, y entre ellos los hombres serpiente no venenosos, ¿no? Y se dice que en esa mitología, Bulari, la diosa madre de la tierra, logra vencerlos con una nube de gases letales. Y esto me suena mucho, todas estas historias que se transmiten generación en generación, pues resulta que me suenan muchísimo a esas posibles explosiones nucleares que aparecen en el Mahabharata, en la antigua mitología india, ¿no? Parece que estamos hablando realmente de la misma historia, contada a la manera de las diferentes civilizaciones, pero con un nexo en común, algo que ocurrió y que todas esas civilizaciones han conseguido mantener en el tiempo. Bueno, me suena mucho a esas explosiones nucleares que aparecen representadas en el Mahabharata y que de hecho el señor Oppenheimer, cuando está haciendo las primeras pruebas de armamento nuclear en los desiertos del sur de los Estados Unidos, menciona cuando, bueno, pues Estados Unidos está haciendo las primeras pruebas de la bomba nuclear, ¿no? Y bueno, pues menciona y hace mención a estos textos de la India, que son los mismos que aparecen en estas mitologías aborígenes australianas. Bueno, muchos de estos hombres serpientes, en base a esta mitología, permanecen encerrados en una prisión bajo la tierra, es decir, intraterrenos, y según su mitología, el punto más sagrado de toda Australia, que es una enorme colina de granito, más conocido por el nombre de Ayers Rock, es una piedra, una roca impresionante que hay allí en Australia, pues resulta que fue el lugar de una de las batallas más importantes del tiempo de los sueños, y algunos de estos seres, hombres reptil, dioses reptil, estarían enterrados bajo esa piedra. Bueno, eso es la mitología de esos aborígenes australianos, ¿no? Lo cierto es que contemporáneos con estos hombres reptil, que también aparecen en estas rocas, en estas piedras, aparecen serpientes al lado de nuestros hombres grises, pues resulta que también se dice que existían hombres gigantes, un tiempo de una raza de gigantes que vivía en Australia y que su altura alcanzaba, en algunos casos, los 5 metros. Y esto es excepcional, este descubrimiento, porque resulta que en mayo de 1970 fue descubierta una huella de un pie supuestamente humano de 59 centímetros de largo por 18 de ancho.
Y resulta que, bueno, esto se puede ver en una impresión de yeso, que se puede ver en el Mount York Natural History Museum, en Mount Victoria, en Australia. Y bueno, pues, claro, esto fue descubierto por Rex Gilroy en 1970 por este investigador. Y además de eso, en el mismo yacimiento encontró hachas de mano, mazas, cuchillos y otras herramientas cuyo peso además oscila entre los 5 y los 16 kilos, que han sido localizadas en excavaciones en las montañas de Nueva Gales del Sur, allí en Australia. Y bueno, pues claro, evidentemente uno empieza a ver las proporciones de este tipo de herramientas y se da cuenta de que no pudieron ser utilizadas por personas normales, tenían que ser utilizadas por gigantes, ¿no? Por gentes de gran estatura, de fuerza descomunal realmente, ¿no? Seres con una talla el doble o el triple que la normal. Bueno, la datación de estos artefactos en base a los metales, y esto lo desarrollaremos convenientemente en otro videoprograma, estaban fijadas en torno a los 100.000 años. Y esto puede ser contemporáneo con, puede ser contemporáneo con esa microelectrónica o esas pequeñas pues tuercas y espirales que se encontraron en los Urales como OPART también en el año 1992. Y esto es posible que estemos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Contemporáneos en la edad, en base a todo esto a las dataciones de los metales y del limo que está depositado inmediatamente por encima de esos metales. Y bueno, pues evidentemente también enlaza bastante con fósiles de animales que eran muy grandes y que se corresponden con niveles de gravedad que eran muy diferentes a los que a día de hoy tenemos. Bueno, todos estos relatos aparecen en las antiguas culturas australianas y bueno, pues podemos pensar, bueno, pues esto nada más que leyendas y tonterías, ¿no? Mucha imaginación que tenían estos señores y les encantaba la ciencia ficción, aunque no hayan visto una película de ciencia ficción en su vida. Lo que pasa es que muchos de los mitos de la antigüedad, como por ejemplo la ciudad de Troya, como por ejemplo el laberinto del Minotauro, las leyendas nórdicas de cristales de navegación y muchos más, finalmente han sido descubiertos como reales. Entonces, esto nos puede estar haciendo, bueno, pues nos puede estar indicando que todas estas recreaciones de dioses de la antigüedad tenían un pozo de realidad, de que aquellos pueblos realmente tuvieron contacto con una raza de seres que no era nativa de la Tierra, que tenía evidentemente pues unas características morfológicas y psicológicas muy diferentes de nosotros y que pudo tener, además de contacto con nuestros pueblos de la antigüedad, pudieron tener algún tipo de responsabilidad en la evolución de nuestro pasado, de nuestra raza y de nuestra cultura, ¿no? Tal vez algún día descubramos las respuestas a estas intrigantes preguntas, pero lo que sí que está claro es que la arqueología todo esto lo tiene considerado como un misterio y evidentemente pues ese misterio no enlaza con la teoría oficial de la evolución de los seres humanos, aunque no exista este eslabón perdido que evidentemente pues entre el último homínido y el ser humano hay un salto evolutivo espectacular y no conocemos cuál es ese eslabón perdido que hay entre medias, ¿no? Quizá estos dioses de la antigüedad sean la respuesta a ese eslabón perdido en base a una posible modificación genética de aquellos homínidos que ya tenían físicamente bastantes características comunes a nosotros, pero les faltaban algunas características de inteligencia y de organización social que pudieron ser proporcionados por estos dioses, que además les encantaba, por otra parte, ser honrados, ser agasajados y ser realmente pues los jefes, los reyes y los que gobernaban aquellos pueblos de la antigüedad. Bueno, espero que os haya gustado mucho este intrigante tema, espero que hayáis disfrutado de estos guanyinas, que ahí se quedarán durante toda la eternidad mirando a todo aquel que entre en esa cueva y que evidentemente se quedará impresionado, al igual que aquel científico que lo encontró en su momento en el año 1938, y al igual que se quedaría impresionado pues cualquier aborigen que entrase hace 170.000 años en aquellas cuevas. Nada más, espero que os haya gustado el programa y os espero en el siguiente. Salud y suerte, muchas gracias y adiós.